Bueno, muy bien, seguimos, volvemos en realidad y nos metemos de lleno en un tema que sin lugar a dudas fue uno de los temas más comentados a lo largo de estos últimos días por el nivel de violencia con la que se precipitó esta agresión a un docente en el interior de la provincia de Buenos Aires. El conflicto digamos, hacia el interior de la comunidad educativa es una problemática siempre vigente, latente. Es cierto que a veces se presenta, como en estos casos, con situaciones o con casos francamente extremos que nos hacen volver sobre reflexiones que muchas veces hemos hecho en relación a esta problemática y detenernos tal vez con un poco más de precisión a discutir el tema, a tratar de entender la problemática. Es un problema de la sociedad que explota de manera exagerada, como ocurrió en el caso de Pergamino. Es una situación que se da con relativa frecuencia en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, o son casos aislados que a veces se sobredimensionan, insisto, cuando pasan hechos de esta naturaleza. ¿Cuál es la opinión y sobre todo cuál es la información que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires en torno a la relación entre los docentes y los padres? Al fin y al cabo, los unos y los otros, integrantes también y obviamente piezas muy importantes de la comunidad educativa. Nos visita para hablar de este tema en particular el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el profesor Mario Oporto. Profesor, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, digamos, una reflexión acerca de el nivel de violencia con el que se generó esta situación que tuvo como protagonista, como víctima, a un docente en el distrito de Pergamino. Yo, escuchando su introducción, es un hecho gravísimo. Por lo tanto, es secundario la frecuencia en que ocurre un hecho así. Porque yo le tendría que decir que es excepcional, que no ocurre frecuentemente un hecho de este tipo. Por lo menos yo, que hace muchísimos años que trabajo en esto, no he visto casos similares, y si hay alguno tiene la misma característica de excepcionalidad, ¿no?, frente a un sistema de 20.000 escuelas. Pero lo excepcional no baja lo gravísimo. Entonces estamos frente a un hecho gravísimo que no tiene que ocurrir nunca y que por lo tanto si ocurre una vez ya es mucho. Claro, pero y además digamos que entra en el juego de las estadísticas. Cada vez que se hablan, digamos, estadísticamente de un hecho relacionado, por ejemplo, con inseguridad y demás, alguien podrá decir, bueno, la verdad es que bajaron los delitos, pero ya con que ocurra un solo hecho de inseguridad, es como para tomar cartas en el asunto. Pero aparte que un hecho en donde un papá, junto con su hijo alumno, golpea salvajemente a un director, con un machete o con una caña tacuara, con un cuchillo, como tenía el chico, que cae al suelo y lo siguen pateando en el suelo, lo siguen golpeando en el suelo. El director, yo hablé mucho hace 2 días, al otro día del hecho, y él me contaba que perdió el conocimiento, así no recuerda tanto después que ocurrió. Pero hay que verlo a él solamente, verle su cara, ¿no?, verle el rostro, cómo ha quedado, sus moretones, sus lastimaduras. No hay ninguna duda, es un dato objetivo, no da lugar a ningún tipo de discusión. Entonces, que haya ocurrido eso una vez, esa es la estadística, no. ¿Qué voy a decir? Es el 0.0%. Definitivamente. Sería una falta de respeto. Es cierto. Hacia el Ahora, director. ¿qué es lo que falla, ministro, acá? Porque la verdad es que, por ejemplo, la mamá, que se ve que debe estar acostumbrada a resolver los temas de esa manera, digamos, eso es lo que falla. Ahora, le preguntaba puntualmente porque también lo escuchábamos al docente que fue agredido, Ricardo Fusco, Sí. que él había advertido incluso con una denuncia en su momento por el comportamiento de los del menor y de los padres. Evidentemente es una problemática familiar, digamos. Algo falló ahí en el medio. Sí, seguramente que cuando él lo advirtió o hizo la denuncia a la justicia, esa denuncia no implicó tomar cartas, pero yo creo que aquí, en primer lugar, hay que poner los ojos y las sanciones y el repudio sobre la persona que hizo la agresión, porque realmente
entra a una escuela y golpea al director, ese es el hecho. Injustificada por donde se lo mire, más allá de algunas declaraciones de la mujer esta que ha sido detenida, Susana Daniela Enríquez, que alegaba que había alguna denuncia judicial en contra del docente y demás. Yo he trabajado en este caso junto con el ministro de Justicia y Seguridad, que es el doctor Casal. Nos hemos comunicado a quienes tienen el tema en pergamino. No hay denuncias de ella anteriores y nunca hay nada vinculado a lo que hoy manifestó. Pero de todas maneras, si uno tiene cuestiones que incorporar al caso, y ella cree que tiene justificaciones, lo tiene que hacer no en un show mediático para confundir. No, y mucho menos, digamos, menos terminar una discusión así, de la manera que terminó. Pero, además hay algún dato que por lo menos es llamativo para la gente, digamos, que entiende de perfiles y demás. Generalmente la persona que abusa o que tiene la tendencia de ser un abusador y demás, no lo tiene nada más que con un caso en particular, es en general. Y la verdad es que yo escuchaba a la comunidad educativa que buena parte de ella lo defiende. Aparte, yo no quiero hablar de ese tema porque lo único que falta es que terminemos dudando del director agredido. No, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo planteo esto. La mamá sale a ensuciar. Hipótesis. Que ella, yo no lo creo, pero yo no soy quien, porque no sigo el caso judicial, pero que tuviese algún elemento. Lo tiene que decir en el ámbito de la justicia. No destrozarle la cabeza a alguien y después salir a los medios a hacer su defensa. Ahora, ministro, ¿cómo se previene? Yo hablé con el director, el director un rato largo, y me pareció un hombre totalmente sensato, equilibrado, sin duda debe ser un buen docente, estaba tranquilo, no decía, no hablaba desde el rencor, ni hablaba desde lo que puede ser el vértigo de una agresión. Y hay que ayudarlo, hay que acompañarlo y hay que ver cuál fue la causa. Para eso está la justicia y lo que hace a lo administrativo escolar, nosotros haremos el sumario correspondiente. Hay algunas cuestiones, digamos, siempre dentro del marco de la especulación, es cierto, y demás, que en algún punto le hacen a uno confiar definitivamente en la actitud del director, porque la verdad es que uno se imagina que si tuviese otro tipo de comportamiento, si fuese una persona agresiva y demás, está en condiciones, es un hombre, de defenderse frente al ataque de una mujer y demás, y sin embargo, la verdad es que haber soportado semejante nivel de golpiza y haberlo hecho... El director, el profesor Fusco, cuando hablaba conmigo, hablaba desde el dolor de un docente que hasta no quiere convencerse de que lo que hace no vale la pena, sino que tenía el dolor de haber recibido una agresión intolerable de parte de una madre y de un chico, y no me lo decía, pero yo notaba que él no quería, por ese hecho, oscurecer todo lo bueno que le debe ocurrir dirigiendo una escuela todos los días. Me pareció muy sensato todo lo que dijo y yo como ministro voy a estar a disposición del director y de la escuela en todos los órdenes, tanto en el judicial como en el escolar. ¿Cómo se previene un hecho de esta naturaleza, ministro? Porque la verdad es que suele ocurrir a veces que cuando se habla de la violencia escolar, cuando se han detectado casos de pibes que entran con armas a las escuelas o que se agreden, digamos, físicamente, incluso entre ellos y de manera agravada en muchos casos y demás, surgen por allí debates hasta ideológicos en algún punto sobre si hay que poner policías o no hay que poner policías adentro o afuera o en la puerta de la escuela y demás. Es difícil de manejar una situación como esta, da la sensación, porque depende de la reacción y la personalidad de un padre al que la escuela, supongo, le tiene que abrir la puerta. Nosotros trabajamos con la escuela de puertas abiertas porque queremos que las familias sean recibidas y lleguen a la escuela. Lo peor que hay es cuando uno escucha que a una familia no se la recibe en una escuela. Cuando hacemos estos análisis siempre obviamos uno de las variables fundamentales, que sería la responsabilidad individual. Yo vengo aquí a hablar con usted, bueno, y doy por sentado que no me va a agredir. Subo a un colectivo y doy por sentado que el colectivero no va a sacar un fierro y me va a pegar en la cabeza o viceversa. Ese es el ámbito de la responsabilidad individual. ¿Cómo se previene? Y si todos los días no ocurren estas cosas, podríamos decir que todos los días se hacen
tareas de prevención para que esto no ocurra. El día que ocurre, bueno, es el día que todos nos alarmamos. Y está bien que nos alarmemos, y está bien que nos indignemos, y está bien que nos preocupemos más. Y yo nunca voy a contestar, como no ocurre todos los días, esto es menor. No, esto es muy grave. Y si ocurrió, hay que poner toda la mirada en esto, sin hacer demagogia, sin salir a las corridas a tomar medidas que después no son buenas, son negativas, como la que decía usted recién. Yo no voy a tener ni personal de seguridad dentro de una escuela, ni cámaras adentro de una escuela. Y aparte, si hubiese habido cámaras, lo único que nos servía era para saber que la señora que le pegó, digamos, ¿no? Porque que además ella lo reconoce. Lo reconoce, que tampoco hace falta, y eso ocurrió. Sentido. Entonces, creo que todo lo que tenemos que lograr es que llegue una sanción judicial muy fuerte a la señora. Y yo creo también que el chico va a tener que recibir una sanción muy fuerte, no va a poder quedar en esa escuela. Por lo pronto, bueno, a esas dos cuestiones, digamos, le quería, lo quería meter ahora. Primero, en este caso la Dirección de Escuelas, la provincia, se presenta como denunciante, respaldando. Yo le propuse eso al director, que tanto el jefe distrital y de allí hacia arriba hasta mí, estamos a disposición para hacer la denuncia. Pero la denuncia ya fue hecha. El fiscal actuó, ayer fue detenida la señora y ha sido detenida con cargos que le van a dificultar mucho su situación. Así que bueno, veremos. Profesor Oporto, y la otra que es, me parece a mí, es una encrucijada en la que se encuentra, en este caso, la Dirección de Escuelas, desde mi punto de vista, que es, como usted decía recién, a una familia y a un pibe que reacciona de esta... A propósito, ¿se comprobó si el pibe protagonizó el incidente? Porque hay versiones que hablan de que fue la madre solo la que le pegó, y otras que dicen que también los dos en algún punto. Lo que yo he escuchado hasta ahora es que sí, que estaba el chico. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente, y de ahí esta encrucijada a la que yo me refería recién. Sanción muy fuerte para con el pibe, en algún punto ejemplificador, para que no suceda, para que no se ramifiquen, digamos, porque la verdad es que personas violentas y con problemas hay por todos lados. En todas las escuelas debe haberlo. Ahora, tampoco se puede a un pibe de 15 años dejarlo sin estudiar. No, seguro. ¿Hay algo establecido, digamos, en algún reglamento? ¿Hay algún, sí, por supuesto. ¿Cómo es el régimen de sanción? Le decía yo al director, yo voy a apoyar cualquier medida que decida el Consejo de Disciplina de la escuela. Por lo tanto, voy a tener todo mi apoyo a sus decisiones. Si usted cree cuál es mi decisión, es que el chico tiene que dejar esa escuela. Después nosotros, con otros equipos distritales, tendremos que decidir qué hacemos con él. Si hay otra institución que lo puede recibir, si va a tener que tener un tratamiento, si va a tener que tener una atención personalizada. Vamos a buscar los caminos para Pero hay algunas escuelas que tengan, qué sé yo, gabinete de psicología. Casi todas, muchísimas. Casi todas. Sí, no, casi todas, muchas. Muchas, pero y en el interior de la provincia también, digamos. Sí, también. Y en esos casos se les abre las puertas también a la familia, porque la verdad es que hay que decir, claro que hay que reconocer que un hecho de esta naturaleza se desencadena por una situación más bien de índole familiar. Y no hay que ser tan omnipotente de creer que un equipo de orientación educativa con psicólogo, asistente social o psicopedagogo puede solucionar todas las problemáticas familiares. Ahora, a mí me parece que la institución hay que cuidarla, la sanción tiene que ser muy, muy seria, y nosotros desde el Estado, con nuestros supervisores distritales, tendremos que resolver el destino de este chico. Pero tenemos que darle la seguridad al director y al personal docente de la escuela